con orgullo, valor y garra. Ala Oviedo, fieles desde 1926. Bueno, muy buenas noches, soy Juan Moreno, estamos aquí en una nueva edición de nuestra sección de Juego de Dos para comentar la actualidad del Real Oviedo. Tengo dos invitados a los que quiero en primer lugar saludar porque la verdad que me encanta compartir esta tertulia con ellos. Uno es Pelayo Martínez, que está igual que el otro día aquí con nosotros. ¿Qué tal, Peli? Buenas noches, Juan, muy bien, dispuesto a desgranar un poco al Real Oviedo. Y bueno, Borja Saucedo, que hoy debuta en esta sección con nosotros. Borja, ¿qué tal estás? Buenas noches, bien, todo bien, con ganas, sí. Con ganas, ¿no? Bueno, nada, nos metemos en... Vamos al grano directamente. Una actualidad que pasa, inevitablemente, estamos en momento de ello, lógicamente, por el mercado de fichajes, y que pasa pues, por dos movimientos importantes durante estos últimos días. Bueno, se produjeron en el día de ayer y anteayer, precisamente, ¿no? Empiezo contigo, Borja. Sí. Uno de ellos es la salida de Jaisen Hassan. Sí. Se veía venir, es decir, se cierra una venta. Es verdad que ha habido un poco de, ahora lo comentaré contigo, Peli, de baile de cifras. Sí. Se dijo que primero 5,5, luego de 6, luego 7, es decir, hubo baile de cifras y bueno, al final es una venta que permite al Oviedo, al Real Oviedo cuadrar las cuentas, ¿no? Y luego el movimiento de ayer también, sorpresivo, fue la desvinculación de Daniel Parasiv, ¿no? Sí. Que se produce así un poco por, bueno, pues... Tengo mis dudas todavía de si es como ocurrió el año pasado, por ejemplo, con Pomares y con Paulino, que se produce de repente un día que parecía que podía ser resolución unilateral de contrato o no, ya lo comentaremos. Pero bueno, empezamos con eso. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves esos dos movimientos? Bueno, me parecen dos movimientos necesarios. A mí desprenderme de Hassan, por una parte no me gusta porque creo que es, más allá de las cifras, que es un jugador diferencial, que es necesario en cualquier plantilla, porque esos tipos de jugadores un poco anárquicos a veces te desordenan, pero también desordenan mucho al rival. Y en un partido a lo mejor que no se hagan las cosas, simplemente con dársela, pues ya te ponen área contraria y eso vale mucho en el fútbol, aunque parezca que no. Bueno, Peli, una situación que es un poco contradictoria en el sentido de que teníamos exceso de extremos, estábamos con 5, con la llegada de Stanis Pedrola eran 5 los extremos, teníamos a Jacobo, teníamos a Pablo, teníamos ahora al recién llegado Stanis, a Ilias y a Hassan. Hassan sale, Ilias cae lesionado el día del Depor, nos vemos con 3, con la participación, es verdad, de Dieguito ayudando puntualmente en dinámica del filial y del... Bueno, no, error mío, no va a volver al filial, de hecho, dicen que era uno de los jugadores que, bueno, que se valoraría la situación, pero que en principio no iba a volver al filial, que había convencido a Calero y, bueno, se mueve más bien por ese flanco izquierdo, metiéndose hacia adentro, es un jugador al que le gusta. Y, bueno, nos encontramos con que ahora tenemos 3, sin contar a Dieguito, obviamente, Dieguito como apoyo puntual. Entonces la pregunta es, ¿cómo valoras? ¿Crees que, hablando en clave mercado, que estamos en clave mercado, se acudirá, es una pregunta que os hago a los dos, ¿se acudirá al mercado en busca de un extremo con la lesión de Ilias, que todo parece que va a volver para octubre o para noviembre, o cómo lo ves? Yo creo que estamos bastante bien cubiertos en las bandas, tanto en los extremos. Poniendo una pequeña pega, de los 4 extremos que tenemos, sin contar a Dieguito, 3 se mueven de una forma más directa desde el sector izquierdo. Sí. En el sector derecho solo se mueve Pablo Sáenz. Es verdad que Ilias el año pasado ya jugó bastante, sobre todo en el último tramo de temporada con Thiago Fernández en el sector derecho, pero está más cómodo en la izquierda. Yo creo que tenemos 4 extremos dinámicos, 4 extremos que se complementan muy bien y yo creo que no sería necesario un quinto extremo. El Real Oviedo pues siempre fue un equipo de cantera, que le gustaba apostar por la cantera y pues creo que para eso está Dieguito, para cuando sea necesario pues aportar algún minuto, alguna juventud y descaro. Entonces, en mi opinión, no haría falta otro extremo. Bueno, un Dieguito que verdaderamente fue una de las noticias positivas del filial, de la cantera estas últimas temporadas. Es un chico que llamó a la puerta, ya lo hizo debutar Carrión precisamente la 23-24 en aquel partido en Castellón de Copa del Rey, que me acuerdo que nos pasaron por encima. Sí. Perdimos 2-1, pero Dieguito fue una de las notas positivas, es decir, ya desde muy joven va contando cada vez más y que, bueno... mira, enlazo esto con un dato que dábamos ayer por la noche, que se daba ayer por la noche. El Oviedo, desde que se fundó en 1926, es la primera vez que ningún jugador del primer equipo, con ficha del primer equipo, va a tener dorsal, que no hay ningún asturiano, quiero decir. Y
Bueno, es verdad que Marco Esteban, Enzo Pérez y Dieguito están, Sí. son los que más cuentan para Calero en ese primer equipo, pero es un dato que la verdad que llama la atención, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que bueno, se debería haber apostado, yo creo, un poco también la continuidad de Lucas, que desconozco la verdad los motivos reales por los que se fue, pero creo que hemos visto que pese a que a lo mejor el año de segunda ya Lucas estaba un poco peor, había venido de la lesión y demás, el año pasado para mí cumplió en Para mí líneas también. generales y Para este mí. año es una categoría menos, entonces yo creo que te puede rendir bien. Veremos a ver lo que ofrece Aisar, que la verdad que le hemos visto poco, es un perfil así muy, muy dinámico y que tiene bastante fuelle, vamos a decir, pero no lo hemos podido ver más. Y luego Nacho, pues sí que creo que es un jugador que en segunda creo que nos va a dar bastante, pero eso, yo hubiera apostado también por la continuidad de Lucas para tener un poco el símbolo del oviedismo de la cantera reflejado en el primer equipo, sí, sí. Bueno, la verdad que Peli, la baja de Lucas, la baja de Santi, dejaron al equipo sin jugadores del primer equipo asturianos, quiero decir. Y bueno, nos adentramos precisamente, hablaba muy bien Borja del tema de Aisar. El otro día Aisar ni Nacho Vidal pudieron participar en el partido del otro día, metiéndonos un poco en un recordatorio de eso. Un partido en el que juega Aldasoro de lateral derecho. A mí, personalmente, no sé cómo lo veis vosotros, me dejó bastantes buenas sensaciones. Ya me parecía un buen jugador, pero de lateral derecho incluso, el otro día cumplió, lo hizo muy bien. De hecho, los problemas no vinieron por ahí. Y bueno, ¿cómo viste el partido en general? ¿Qué sensaciones, no solo con el 11, porque verdaderamente fue lo más parecido ya a un ensayo de Liga, en el sentido de que solo se hicieron 6 cambios en el Oviedo, el Leabre hizo más. Pero bueno, ¿cómo viste un poco al equipo comportarse el otro día? Sí, yo creo que el equipo el otro día, lo que dices, fue muy similar al equipo que saldrá esta semana, el sábado. Un equipo que me sorprendió, porque había, por ejemplo, en la salida de balón del rival, en la presión del Real Oviedo, en Nürburgring, vimos que el equipo fallaba, iba a presionar a destiempo, nos encontraban en pasillos interiores, nos giraban el juego muy fácil y el otro día el equipo estaba muy ordenado. Me encanta la presión de los laterales alto, que el equipo bascule de un lado a otro. Por ejemplo, Aldasoro, sin ser lateral, hizo un buen partido, porque es muy complicado estar acostumbrado a una posición, y más como el medio centro, ves el fútbol de cara, siempre tienes que estar basculando, pero no hacer tantos esfuerzos al 100% como lo tienen que hacer los jugadores de banda, y lo hicieron muy bien. Samu Rodríguez hizo también un gran partido y sobre todo yo creo que la clave que quiere inculcar Calero al equipo es una alta presión, recuperar rápido el balón y ser dominante con él. Y no tener prisa en la creación del juego. Entonces yo creo que el otro día contra el Leabre, que es un buen equipo francés, es verdad que le falta un poco más de rodaje, le queda todavía una semana extra de pretemporada, pero tenía jugadores muy interesantes, muy rápidos, y yo creo que sacamos muy buenas conclusiones. Y luego, bueno, pues el broche final, que fue ganar, que a todos nos gusta ganar, pero bueno, era un poco también insignificante, era más importante las sensaciones que el resultado. Bueno, os pregunto un poco por ese 11 que hubo, que decía muy bien Peli que puede ser lo más parecido a lo que veamos mañana, ¿no? Sí. Es decir, un 11 que, si no recuerdo mal, estuvo formado por Aarón, el recién renovado Aarón, que ya comentamos el otro día lo buena noticia que fue. Un lateral derecho en el que efectivamente jugó Aritz Aldasoro, un centro de la defensa condicionado por la baja de Dani Calvo el otro día, que estuvo compuesto por Marco Esteban y por David Costas, y un lateral izquierdo en el que dejó muy buenas sensaciones, lo comentábamos el otro día al salir del partido, Samu Rodríguez. Un mediocampo en el que Yunes, al estar Aldasoro desplazado al lateral derecho, tuvo que ocupar el doble pivote, me parece que fue con Alberto Reina, Villahermosa, que jugó por delante, y luego Jacobo, Pablo Sáenz y Cris Ramos. Yo creo que fue un 11... Yo creo que, bueno, de hecho precisamente me habías dicho tú que habías acertado prácticamente el 11, era verdad, evidentemente. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece de cara a este próximo partido que luego comentaremos? ¿Ves un 11 parecido? Yo sí lo veo similar. Quizás a lo mejor pueda venir la incorporación de Carlos Domínguez en el central izquierdo. Central izquierdo, además es zurdo. Sí, entonces puede ser que Costas, que está más acostumbrado a jugar en derecha, y le viene mejor porque en izquierda le cuesta un poco más. Sí que pueda ser ese un cambio. Yo creo que lo demás... A ver cómo llega Nacho, que no sé si tenía molestias. Sí, de hecho el otro día ni Nacho ni Aisar participaron el otro día por molestias. Claro, a ver cómo llegan, porque si no yo creo que va a seguir Aldasoro de lateral. Lo de dentro a mí me gusta, pero sí que yo cambiaría la posición de Villahermosa y de Reina. Es decir, permutar, ¿no? Sí, a mí me gusta. Creo que ninguno es 10, ni Reina ni Villahermosa, y creo que los dos son 8, pero creo que si alguno
puede ejercer mejor esa función de 10, que lo hemos visto el año pasado con Reina, es Reina. A mí me gusta más ahí que Villahermosa. Villahermosa me parece que lo hace mejor de 8 y Younes de 6. Y luego el resto yo lo dejaría tal cual arriba. Opino igual y os pregunto, bueno, precisamente un dato curioso, el otro, decías lo del número 10, Sí. daban los dorsales ayer, que de hecho precisamente hacíamos ayer un artículo en Killer relativo al tema de los dorsales y al dato que os daba antes de lo de ningún futbolista asturiano con dorsal del primer equipo. Reina es el número 10. El otro día juega con el 6 en el partido del otro día y ayer en los dorsales parece que va a tener el número 10. Entonces, bueno, es una buena apreciación. Yo creo que también comparto la opinión con Borja, es decir, Alberto Reina es un jugador que puede participar en la construcción, en la base, pero efectivamente es un tío que tiene mucha llegada. El año pasado mete 4 goles en su primer año en Primera División, da una asistencia. Entonces yo creo que, bueno, verdaderamente, pues lo bueno es la riqueza táctica esa, ¿no? Que tiene Calero precisamente para poder, Peli, ir variando, ¿no? Como decía bien hoy él en la rueda de prensa, que luego comentaremos, hay riqueza táctica, hay diferentes jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones, hay versatilidad y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, es fundamental un equipo con tantos partidos como en la segunda división, jugadores polivalentes, versátiles, que juegan en diferentes posiciones y yo creo que eso el Real Oviedo lo tiene. Reina el año pasado jugó mucho de media punta, yo creo que es una posición que bueno, le gusta, le beneficia, tiene gol, tiene último pase y yo creo que más la decisión de jugar con Villahermosa un poco por delante de Reina, yo creo que es un movimiento del entrenador porque si te das cuenta a él le gusta tener físico en el centro del campo. Reina es un jugador más alto, más grande, más box to box podríamos decir, entonces yo creo que viene dado un poco por eso. No hemos visto probar en ningún momento una formación en triángulo inverso, es decir, jugar solo con un pivote. Que lo dijo Calero precisamente el otro volantes, día. Puede ser otra opción, sí. Yo creo que sería una opción que a ambos futbolistas les beneficiarían. Sí. Recibiendo ahí en los famosos cuadrados que se dice ahora mucho en el fútbol moderno, e incluso como los dos tienen la posibilidad de bajar a recibir, hacer un movimiento constante. Y entonces yo creo que eso también al equipo rival le puede venir, le puede molestar. Por ejemplo, algo, salvando las distancias, el PSG muchas veces lo hace, Vitinha viene más dentro y tanto Joao Neves como Fabián reciben por ahí, se van permutando. Entonces yo creo que es fundamental. Y yo creo que muchos tramos de los partidos, sobre todo en casa, cuando no se vaya ganando, incluso Calero puede jugar 4-4-2 con 2 delanteros. Entonces, bueno, en ese 4-4-2 Villahermosa yo creo que no tiene sitio en el doble pivote, por lo que decimos, por capacidad física, que si lo tendría más bien Younes y Aldasoro o también Reina. Entonces, bueno, el equipo yo creo que la plantilla es muy completa y dependiendo de la necesidad del juego y de los partidos, pues yo creo que jugarán unos jugadores u otros, que también esto es importante, tener a todos enchufados. Bueno, precisamente Borja decía Calero el otro día, en la rueda de prensa última que dio, antes del partido ante Le Havre el otro día, que precisamente lo que ha dicho Peli es Peli aquí hoy ha sido la prolongación de Calero en el plató, es decir, dijo que le preguntaban precisamente por eso y dijo que no se cerraba al doble pivote, es decir, que podía jugar con un pivote y 2 interiores por delante. Entonces, que en función de lo que él considerara que necesitaba el equipo, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, sí que me gustaría ver a Younes de único pivote. Es que es un jugador que abarca mucho, tiene esa pierna larga para robar, creo que con balón es, bueno, es muy superior a Sibo, por ejemplo. Hombre, con balón desde luego. Entonces, mi duda igual va más con Aldasoro ahí, porque Aldasoro sí que es cierto que le gusta mucho y una de sus virtudes es apretar hacia adelante. Y entonces a lo mejor ese pivote posicional, pues yo creo que nos puede descolocar y desorganizar un poco. Pero sí, con Younes yo creo que sí que puede ser un equipo que juegue con 1-2 y yo creo que eso, que la mayor ventaja del Oviedo es que tiene muchas alternativas, distintos perfiles y capacidad de amoldarse a distintos esquemas muy, muy fácil. Sí, muchos delanteros también, de distintos perfiles. Es que... Habláis de la delantera, precisamente el otro día, ayer conocíamos la desvinculación de Daniel Parasif, era una salida que estaba cantada, yo creo, todos la teníamos clara. Una delantera que cuenta en este momento, quitando a Parasif, lógicamente, que nunca era una opción para esta temporada, pues con 5 delanteros, ¿no? Seguimos con ese... Bueno, es evidente que Joaquín Delgado apunta que va a ser la salida. Cuentas con Alexandru Isfan, que lo traes del Farul Constanta
y bueno, está teniendo participación en la pretemporada, es decir, ha tenido... Yo le veo cosas, la verdad. No, a mí no me disgusta no tampoco, la está verdad. disgustado. No me ha parecido... Era el que más duda tenía, Sí. pero precisamente por el hecho de que no lo conocía, Claro. no por otra cosa. Y a Calero también le gusta. Yo creo que igual no tanto para ser un titular indiscutible, pero sí un buen revulsivo, Claro. porque es un jugador eso, muy potente, muy rápido. Y encima se le ve que está muy comprometido con el proyecto del Real Oviedo. El otro día pude leer que estaba haciendo 3 clases semanales de español para integrarse en el vestuario. Eso es clave, claro. Eso es clave, claro. Por ejemplo, es uno de los patrones que el otro día comentábamos de Luka Ilić, que igual le falta esa comunicación constante, ese enraizarse con el Real Oviedo y con el vestuario. Muy importante. Entonces, bueno, sí, yo creo que es un... Yo estoy seguro que Ilić, que tiene muchísimo fútbol, pero yo creo que eso le está costando adaptarse y no hemos podido ver nada. Pero yo creo que no lo vamos a ver ya. Yo creo que es complicado, pero bueno, en cualquier caso, ahora os pregunto por eso. Os decía, un Alexandru Isfan que el año pasado metió, me parece que fueron 11 goles y 4 asistencias, un jugador que puede jugar incluso en banda. El día de Nuremberg juega por la banda derecha. Y bueno, para mí fue el que se salvó en aquella primera parte únicamente, por lo menos por empuje y por intensidad. Exacto. Y bueno, luego tenemos evidentemente a Carlos Fernández, que en la temporada pasada en el Mirandés marca 16 goles, da 2 asistencias, hace una muy buena temporada, de hecho la mejor con todo el problema de lesiones que él había tenido. Sí. Y luego un Chris Ramos que el otro día partió como titular en el partido del otro día, ya en Nuremberg me había dejado muy buenas sensaciones. Y bueno, luego está Víctor Mingo, que el otro día marca el penalti, hace unos buenos minutos, se reivindica y ahora creo que el club se plantea que sea el cuarto delantero. Sí. Pero eso deja a Joaquín Delgado fuera de la ecuación, ¿cómo lo ves? Bueno, me molesta un poco el hecho de que Joaquín no lo podamos ver porque, bueno, fue la sensación del Vetusta en esa primera parte del año pasado y que no le hayamos dado ninguna oportunidad, pues sí que se me queda ahí un poco ese mal sabor de boca, pero también es verdad que, oye, que si ni con Almada ni ahora con Calero se le da esa oportunidad, pues bueno, a lo mejor algo ven que nosotros no estamos viendo. Eso es verdad. Y oye, pues habrá que apostar por los otros 4. Sí que creo que Chris Ramos viene con un nivel físico muy superior al de Carlos Fernández a día de hoy, entonces creo que va a ser más importante en esta primera parte de la temporada, pero a mí, sinceramente, yo creo que el punta que si está al 100% más nos va a dar es Carlos. Sí. Yo estoy plenamente convencido de ello, me parece que... A nivel goleador, desde luego. Sí, Chris Ramos es un jugador que va a necesitar bastantes ocasiones para hacer gol, sobre todo en los manos a manos y tal, que es una cosa que hace mucho porque es muy potente y al espacio va muy bien, pero que luego le cuesta definir. En centros laterales sí que creo que puede convertir más goles que en la otra faceta porque va bien de cabeza y demás. Pero Carlos yo creo que es un perfil que a lo mejor no te va a hacer tantas cosas, pero va a ser superior técnicamente y a la hora de definir. Sí. Bueno, hablabas de Luka Ilić, hablábamos de Luka Ilić el otro día, precisamente. Yo creo que es que veo difícil, ahora con 14 incorporaciones, que haya más incorporaciones. Es decir, salvo que haya alguna salida o alguna oportunidad de mercado, como hablábamos antes, que digas tú, bueno, pues ahí efectivamente se presenta el clásico mirlo blanco, que digas tú, merece la pena hacer un esfuerzo, pero es que verdaderamente son 14 incorporaciones, tienes en este momento excedente de jugadores, es verdad que están produciéndose ya salidas, Carderos salió, Agudín salió, Parasif ayer salió, veremos qué pasa con Luka Ilić, lo hablábamos el otro día, yo creo que es un jugador, coincido con vosotros, yo creo que tendría fútbol para demostrar. Sí, es un jugador que puede jugarte de media punta, puede jugar tirado al costado derecho, tiene buenas cosas, pero habría que, para mí, habría que ver, que, si no son capaces de darle una salida, se le vincula ya con algunos equipos incluso de Chipre, del Pafos, me parece que era, bueno, lo hablábamos el otro día, pero bueno, yo creo que es interesante, es una figura interesante, fue el fichaje más caro de la temporada pasada en Primera División, 2 millones de euros al Estrella Roja, habría que intentar, si no se le puede dar salida, aprovecharlo, ¿no? Sí. Yo creo que Luka Ilić es un jugador que en ningún momento se le puede rescindir el contrato. No, claro. Porque obviamente con el dinero que le costó al club, mejor dicho, pues es inviable eso. Entonces yo creo que hay que buscarle una salida, si eso es lo que determina mejor para el club, pero si no hay que buscar la manera de encajarlo. Lo que decimos, en el sector derecho no hay jugadores que a priori encajen mucho más que Pablo Sainz porque todos están más cómodos en el sector izquierdo y Luka Ilić, donde el año pasado mejores partidos hizo, aquel partido famoso que hablamos contra el Valencia, que ganamos 1-0, hizo un partidazo 63 minutos desde el sector derecho. Entonces,
es un jugador frío, es un jugador anárquico, pero tiene una calidad desmesurada y mucho más para la categoría. Entonces yo creo que eso, buscar una salida o ser un jugador relevante e importante dentro del club y la institución del Real Oviedo. Yo creo que esas serían las dos opciones que hay. Yo no veo otra opción. Lo que no sé si acaba contrato... Le quedan 2 temporadas. La temporada pasada firmó 3 años hasta 2028. Sí. Entonces, bueno... Si no, como tercera opción, una cesión con opción de compra o algo así. El tema es que no tiene una ficha, creo que muy alta, sí. y hay que encontrar a alguien que asuma sí, gran parte de esa ficha, al menos, claro. ¿no? Entonces, hombre, debe tener una ficha alta de primera división, lógicamente. El año pasado llega en primera. Pero bueno, en cualquier caso, yo estoy muy de acuerdo con vosotros. Bueno, nos vamos al contexto, nos lleva inmediatamente a mañana, ¿no? Es decir, se produce nuestro regreso a segunda división ante el Granada y nos visita un viejo conocido, ¿no? Un entrenador que tuvimos aquí pues prácticamente 2 temporadas, fueron una y gran parte de la... Para ponernos en contexto, 2010-2011, el Oviedo empieza con Pichi Lucas en el banquillo, Pichi Lucas es destituido, José Manuel, entonces director deportivo, se pone como entrenador, y cuando lógicamente se pierde con el Sporting B, recuerdo, aquí en el Carlos Tartier, partido en el que me acuerdo que estaba, 0-1, se produce el relevo en el banquillo y llega Pacheta. El Oviedo logra hacer una segunda vuelta con él prácticamente fantástica, no se metió en playoff porque no quedaba margen de tiempo y renueva. Y entonces la temporada siguiente, con el club inmerso en una situación económica muy complicada, eran tiempos de Alberto González todavía, pues bueno, no se clasifica para el playoff, pero a pesar de todo, pues bueno, el equipo, por lo menos en casa, sobre todo en casa, compite muy bien. Pacheta tenía un estilo de juego claro y es uno de los pocos casos en los que un entrenador no es destituido, sino que él decide no continuar, ¿no? Sí. La temporada siguiente. Ahora es el entrenador del Granada y bueno, nos visita un Granada que, bueno, que si bien en Los Cármenes el Oviedo, pues desde que nos hemos reencontrado con el Granada, que es un club también histórico y antiguo, el Oviedo en Los Cármenes no ha puntuado prácticamente. Sí que es verdad que en el Tartier es un equipo que no se le da mal al Oviedo. Vamos precisamente al 2017-2018, año en el que Anquela es entrenador del Oviedo. El Oviedo vence 2-1 en el partido del Tartier, empieza adelantándose el Granada, le da la vuelta al Oviedo con goles de Forlín, me acuerdo, y de Steven Prieto. Ah, sí, Steven, me acuerdo. Que marca la empuja, me acuerdo que pilla ahí un rechace y lo empuja en la línea de... En la línea de gol. En la línea de gol, efectivamente. El Granada era un equipazo, es decir, favorito claro al ascenso. Temporada 18-19, el Granada asciende, me parece que con Diego Martínez, si no recuerdo mal. Fue ya el primer año, creo que fue el primer año de Diego Martínez, que fue esos años tan buenos del Granada que a posteriori estuvo incluso en Europa League. Empieza ganando 0-1, recuerdo, con gol de Fede Vico. Empata luego Ibra, que mete un auténtico golazo. Claro. Es verdad que viene de un fallo... Sí, ya no me acuerdo. Me acuerdo que es que este tipo de cosas me gusta mucho recordarlas. Sí. Germán, el central, le pasa el balón en un bote por debajo, Ibra controla desde fuera del área y con la zurda pues la clava al lado contrario. Sí. Recuerdo que fue un empate que tuvo mérito. Ya estaba Egea en el Oviedo, había sido destituido Anquela. Y el Oviedo era el regreso de Sergio Egea, que se intentó que en esos últimos 7 partidos meterlo en playoff. No se pudo, el Granada asciende y el Oviedo pues, no se vuelve a reencontrar con el Granada, si no recuerdo mal, hasta la 2022-2023, que se produce un doble enfrentamiento. Uno en Copa, que se les gana. Con uno menos, me acuerdo. Gol de Oyer Luengo. Sí. No, con uno menos fue el de Liga. Que se les gana 1-0 también y el gol es un gol de serie Enrich antológico. Pase de Lucas desde la derecha y Enrich de tacón la clava. La cambia de palos. Exactamente. El Granada nuevamente un equipazo, es decir, yo creo que era recién descendido también. Y luego, bueno, la temporada siguiente, la 23-24, con Luis Carrión en el banquillo, que empieza a Cervera y es destituido. No recuerdo ahora mismo si ese año nos enfrentamos, si el Granada sube ese año y luego vuelve a bajar otra vez, pero sí es verdad que en la 24-25, que el Granada, con una gran plantilla, lo derrotamos 2-0 en el Tartier, yo creo que sí, que se volvió a ser el reencuentro. Si no me equivoco, marcaron ese día Colombato de penalti, ese fue uno de los goles, y luego, hablábamos antes de Daniel Parasif, marca precisamente uno de los goles que valió una victoria ese día. Recuerdo que fue un gol que se la adelantó y a puerta vacía, o sea, se fue del portero y a puerta vacía, un control orientado con el pecho, si no recuerdo mal,
y a puerta vacía. Un balón largo que sale el portero, creo que era Lucas Zidane, sale y con el pecho pues la acomoda delante y a puerta vacía define al final del partido, los últimos minutos. Son datos que, bueno, lógicamente presta recordar. Bueno, llega un Granada muy distinto, ¿no? Sí. Es decir, un Granada que ahora se han invertido los papeles. El Oviedo es no me gusta decirlo, pero favorito para pelear por el ascenso, y el Granada es un equipo que el año pasado luchó por no descender. Es verdad que sigue confiando en Pacheta. Y bueno, os hago una primera pregunta a los dos, es decir, empiezo en este caso por ti, Borja. Sí. ¿Qué esperas para mañana? ¿Cómo ves al Granada y qué tipo de partido esperas? Pues yo me espero un Pacheta como ha sido siempre, valiente, apretar hacia adelante. Creo que si se encierra no es porque vayan a querer ellos, sino porque lo va a encerrar el Oviedo. Pero yo me espero un partido, la verdad, bastante abierto, vamos a decir, donde el Oviedo yo creo que va a ser clave la presión tras pérdida. Y bueno, un Granada pues, que el año pasado ya había sido muy renovado, que había perdido muchísimos jugadores importantes. Este año, pues bueno, sé que fichó a Sergio López del Darmstadt, creo que es, de la segunda alemana, que yo me acuerdo que se lo conocía del Castilla, del juvenil del Madrid. Un lateral bastante ofensivo y bastante bueno, que creo que le puede dar bastante. Luego, pues bueno, tiene gente como Manu Lama, que es... Goleador, además, para ser defensa, goleador. Está consolidado, sí. En segunda, me parece un buen central, la verdad. Y luego, pues bueno, en el medio tiene gente como Gumbau, Rubén Alcaraz, gente ya que tiene mucha experiencia incluso en primera división. Y gente arriba bastante dinámica, como puede ser Rodelas, no sé quién más. Pues Arnaiz, que es un jugadorazo. El año pasado parece que a final de temporada recuperó el nivel. Pascual, que es un delantero muy bueno. Pues bueno, un equipo que yo creo que no tiene mucha profundidad, pero que el 11 está ya casi bastante decidido, diseñado, y creo que es un buen 11, sí. Bueno, Peli, un Granada que vas a desgranarnos un poco. Primero, ¿qué sistema suele utilizar? ¿A qué se puede acoplar? Y bueno, igual ¿qué jugadores así crees que hay que tener más en cuenta de cara al partido? Sí, lo primero a comentar es que es un Granada en reconstrucción. Lleva ya varios años en segunda, pierde ese superávit que decimos económico y se tuvo que desprender de jugadores muy importantes. Para no extenderme, uno por línea fue principalmente, y sobre todo el pivote defensivo Ongla, que es un gran jugador, hizo unos muy buenos partidos en primera división, y también un mundialista como es el caso de Lucas Zidane en portería. Dicho esto, estamos en reconstrucción. Pacheta esta pretemporada estuvo intercalando el 5-4-1 y el 4-2-3-1. Los equipos de Pacheta, como dijo Borja, siempre van hacia adelante, son muy intensos, intentan robar en campo contrario, vivir mucho de pérdidas rivales, de balón parado, y sobre todo abusan mucho de centros laterales. Yo creo que seguramente jueguen un 4-2-3-1 porque ya han llegado todos, ya se están acoplando. Mucha pretemporada, le dio muchos minutos a gente el filial, y lo dicho, carga mucho siempre el lado contrario, digamos. Si por ejemplo el balón va por el sector derecho, siempre el extremo izquierdo llega incluso punto penalti o segundo palo. Hacen mucha llegada porque eso, ellos viven mucho de los centros laterales. Tienen dos pivotes referencia de tanto Gumbau como Rubén Alcaraz. Son dos jugadores referentes en segunda división. Un balón parado espectacular el de Rubén Alcaraz. Exacto. Sí, y Gumbau también. Gumbau centrando y Rubén Alcaraz rematando, incluso tirando alguna falta. Son jugadores jerarcas que llevan ya 2 o 3 años en el Granada. Son jugadores que, sobre todo tengo recuerdos de bien pequeño, Rubén Alcaraz presiona mucho a los árbitros, hace muchas faltas, interrumpe muy bien el partido, incluso muchas expulsiones. El último partido de pretemporada incluso le han expulsado. Es un jugador muy intenso. 35 años ya. Perro viejo ya. Perro viejo. Sí. Entonces yo creo que tiene unos buenos laterales, lo hablábamos antes fuera de cámaras, muy profundos, y luego tiene un buen juego parado, como por ejemplo con Lama. Es un buen central a seguir, y un buen portero como recién llegado Raúl Izoain. Es un buen portero de segunda división que siempre juega, está en equipos importantes. Entonces es un equipo
equipo, que en sí ser el Super Granada de segunda división que era otros años con tanto poder económico y sueldos tan altos, sigue manteniendo jugadores muy interesantes para la plantilla. Entonces yo creo que el Real Oviedo pues va a tener ahí un buen partido en casa, que si lo ganamos pues ya a la afición pues le daría una motivación y después otro partido en casa. Entonces yo creo que el Real Oviedo tiene que centrarse en su juego, no cometer errores y pérdidas tontas, que bueno, desde aquí es todo muy fácil decirlo, pero luego el rival, un mal bote de balón, una jugada que te pones por delante o al contrario, entonces hay que verlo. Yo tengo muchas ganas de estar mañana en el Tartiere, de ver el Real Oviedo cómo trabaja y sobre todo Calero será la persona de todos que más ganas tiene de convencer a la afición, que el otro día yo creo que lo consiguió, y de ver por dónde va el equipo. Entonces yo creo que está bien desgranado. Muy bien, Un de hecho. 5-4-1, un 4-2-3-1, principalmente como hacía Pacheta en su día aquí, que tanto Borja como yo en aquel tiempo jugábamos aquí en Real Oviedo y éramos muy de Pacheta seguro, los niños nos gustaba mucho Pacheta y el Requesón era muy cercano con nosotros. Balón largo, que los puntas se peguen con los centrales, jugar de cara, abrir a banda y centro lateral. Eso va a ser principalmente los recursos que va a utilizar Pacheta. Bueno, un Pacheta que para mí, te pregunto Borja, me parece que está injustamente, ¿cómo se dice la expresión? Lo tienen encasquillado en que era un entrenador, me acuerdo que por lo que estuvo aquí en el Oviedo, defensivo, únicamente quiero decir, que era un entrenador que solo sabía jugar en largo. Me acuerdo precisamente de la figura de Martins, que era el delantero del Oviedo, me parece que era franco-senegalés, si no recuerdo mal. No era muy goleador, pero sí que es verdad que era un jugador muy trabajador. Marcó un gol creo desde 60 metros. Al Corusio, efectivamente. Aquí en el Tartiere. Era poco goleador, pero era un tío muy trabajador. Es verdad que venía del Conquense, de hacerlo muy bien en el Conquense. Así venía de meter bastantes goles, quiero decir. Y bueno, pues yo recuerdo que la gente en general guarda buen recuerdo de Pacheta. Yo creo que fue un tío muy honrado. Luego siempre me acuerdo de su primera rueda de prensa, cuando coge el Oviedo, que el Oviedo se enfrentaba al Eibar. Todos nos acordamos, en la 2010-2011, un Eibar que queda líder ese año de grupo. Asciende. Y me acuerdo que la frase mítica que dijo, le preguntan... Me acuerdo que le empezaron a preguntar por si Alberto González iba a vender o no iba a vender y lo primero que dice es ganar al Eibar. Dice, ese es el único objetivo. Yo creo que, ya lo dije muchas veces, da una lección muy importante en la vida, los objetivos a corto plazo, porque a largo plazo se te caen, cada 48 horas se te caen. Y decía el objetivo corto, muy corto. A mí me gusta porque no suele tirar en las ruedas de prensa de los tópicos que tiran. No, es un poco peculiar, me gusta esa parte que tiene. Era un tío muy sincero. Sí. Y yo creo que la gente aquí guardamos buen recuerdo de él. De hecho, sonó para volver al Oviedo temporadas después. Es verdad que él... Está esperando un primera o algo así. Sí, ¿no? Efectivamente. Además, él venía del Valladolid, en el Valladolid asciende aquella temporada. Yo creo que era un entrenador, lo que quería preguntarte era, ¿se adapta bien a lo que tiene, no? Sí, yo creo que se adapta muy bien porque eso, te puede jugar directo, pero luego también puede jugar rápido por las bandas, lo que dijo Peli, y sacar muchos centros laterales. Es un entrenador que yo creo que sí que es cierto que no se caracteriza por tener posesiones muy largas y enredarse mucho con el juego, pero que suele ser valiente y ofensivo de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que esos entrenadores que no se encasillan en solamente una idea son los que a mí más me gustan, los que se adaptan a lo que tienen. Y lo que hablábamos antes. Eso. Entonces yo creo que eso lo hace pues adaptarse a lo mejor a un Granada que se está reconstruyendo y está cambiando de una buena manera, y puede ser que sea un equipo que ya creció en la segunda parte de la temporada pasada y que podamos ver este año que sea un poco a lo mejor la revelación, porque no lo descarto. Hombre, evidentemente Peli, el Granada siempre es un equipo que por historia, porque siempre es no es que sea un equipo que haya tenido muchas temporadas en primera división, pero siempre ha sido un equipo importante en el fútbol español y que hay que tener respeto y que siempre hay que tenerlo en cuenta, más teniendo en cuenta pues, la meteórica carrera que llegó. Es decir, desde que en la temporada 2009-2010 logra el ascenso a segunda división, luego es verdad que fue un equipo de segunda a primera y no volvió a caerse de ahí, ¿no? Sí, encima el Granada tiene buena historia, recientemente jugó Europa League con
Machís, Soldado, Jorge Molina, que descienden con un penalti que falla Jorge Molina el mismo año que llegaron a cuartos, creo que fue de Europa League. Entonces, es un equipo ya trabajado. Creo que Pacheta el año pasado estuvo entero y el año anterior vino a final de año, que creo que tenía que ganar 3 de 3 partidos para meterse en playoff. La última creo que se la jugaba, sí. Y no entró, creo que fue al final por goles o un punto. Entonces yo creo que Pacheta va a proponer un partido de mucho ida y vuelta. Él se mueve bien sus equipos en un entorno, en un partido desorganizado. Yo creo que el Oviedo, al principio, sobre todo, tiene que controlar la posesión, controlar el partido, incluso aburrirnos un poco a la afición vendría bien, porque eso quiere decir que el partido está controlado. Y principalmente creo que es eso, Pacheta es valiente, es una persona que en sus vestuarios es muy influyente, muy importante, es muy líder. Entonces yo creo que el Real Oviedo no tiene que tener pausa, pero tampoco debemos de tener prisa, llevar el partido donde quiere Calero, mover el balón, ser dominante y pues luego obviamente no olvidarnos que lo que da los puntos aquí es que el balón entre en la portería contraria. Suelen ser partidos muy abiertos, con muchos goles, los equipos de Pacheta, entonces yo creo que va a ser un partido divertido para la afición y seguramente no tanto para los entrenadores. Bueno, Borja, un Pacheta que dijo que el Oviedo es favorito, dijo en rueda de prensa. Luego analizaremos la respuesta de Calero, sí. Pero a priori, ¿qué opinas de esas palabras? Porque yo creo que es verdad que es un tópico que los equipos que recién descienden, sí. Y bueno, viendo además el Oviedo no es solo cuestión de que sea un recién descendido, del margen salarial que tenga, sino que bueno, la afición que tiene 27.000 socios, sí. Es decir, a priori podría sonar como favorito, pero ¿qué opinas de lo que dice? A ver, yo creo que hay otros entrenadores que a lo mejor lo dicen un poco para quitarse la presión. Creo que en parte lo hace por eso, pero también en parte lo hace porque es así. O sea, realmente la diferencia de plantilla, de materia prima, vamos a decir, es grande entre una y otra, pero luego pues la materia prima hay que explotarla y unos pueden desaprovechar una buena plantilla y otros pueden hacer mucho más sobre explotar lo que tienen. Entonces, segunda división, que al fin y al cabo está todo muy igualado y por mucha diferencia de plantilla que haya, todo se iguala porque no es primera, que no hay Barça como Madrid por ahí que esté muy por encima del resto. Entonces, yo creo que sí que tenemos más plantilla que ellos, lógicamente, y tenemos que demostrarlo en el campo, que es donde se demuestran las cosas. Sí. Bueno, decías lo de los entrenadores. Efectivamente, yo creo que llevan apostando por Pacheta, a pesar de pasar momentos complicados, no lo han destituido, sigue ahí. Y yo creo que eso en el fútbol, por lo que estamos viendo, cada vez es más complicado, ¿no? Es decir, dar continuidad a la persona del entrenador. Es decir, yo creo que es clave dársela. Hombre, puede haber casos flagrantes, ¿no? Que digas tú, bueno, pues a pesar de que las cosas se le han dado muchas oportunidades, muchos partidos, no salen, puedes intentar un cambio por bloqueo de los propios jugadores, pero cada vez hay menos paciencia. Es decir, al poco que va la cosa un poco mal, se destituye al entrenador, porque claro, siempre está el tópico de no vas a destituir a los 25 jugadores. Pero yo creo que los entrenadores necesitan trabajo, necesitan confianza y Pacheta la está teniendo. Le deseamos lo mejor, evidentemente, pero bueno, un buen caso es el Racing de José Alberto. Sí. Van a ser creo que 5 temporadas este año y pasó por momentos complicados, pero la propiedad lo mantuvo y yo creo que es justo decirlo. Es un tema recurrente, pero yo creo que es que hay que dar paciencia y estabilidad a los proyectos, ¿no? Sí, el otro día lo comentábamos, una de las primeras cosas, el Real Oviedo en muchos años destituyó muy rápido a los entrenadores, no se les dio la confianza pues, que se debía. Yo creo que también esto es parte, incluso podría decir, una crítica al entrenador de la humildad. Yo creo que los entrenadores saben hasta dónde pueden exprimir a los jugadores y a su plantilla. Entonces yo a veces creo que la humildad que un entrenador debería de tener, de decir, yo aquí no puedo sacar más o me veo superado, yo nunca escuché a un entrenador decir eso, o a muy pocos. Sí. Entonces yo creo que también viene un poco de ese problema. El año pasado lo vivimos aquí en el Real Oviedo, se destituye a Paunovic. Bueno, es agua pasada, pero jornada 8 de una forma que ninguno entendía
Y pues después se le dio tiempo a Carrión cuando yo creo que no lo merecía. Bueno, fueron otras 8. Sí, pero con Carrión fue una muerte anunciada. Sí, totalmente. Yo creo que, quitando el primer partido que creo que juega contra el Girona, que empieza el Oviedo Español, ganando. aquí 0-2. Aquí Español pierde, pero después Girona, 3-3. Creo que va Girona, empieza ganando 0-2, buenas sensaciones. 3-2 perdemos y al final rescatamos un empate. Después de ese partido yo creo que ninguno casi estuvo cerca de ganarlo. Bueno, tuvo esos de casa contra el Mayor de Rayo, que fue superior. Sí, Osasuna. Sí, pero en sensaciones. Sí, en sensaciones, tanto con el Osasuna como el Rayo, que empatamos en casa. O Mallorca. Incluso Mallorca. Tampoco yo veía una situación de ganar. Entonces yo creo que es un trabajo que muchos clubes hacen, como por ejemplo José Alberto. Me acuerdo que llega en un Racing que está coqueteando continuamente con el descenso, sobre todo creo que fue el primer año, los 2 primeros años. Primer año. Luego llega un año que no entra en playoff porque es cuando pierde en Villarreal, que entra el Oviedo, contra el Villarreal B, que ahí sí, eso Oviedo, Gijón, hubiera sido una catombe y estaba destituido. Si es en Oviedo o en Gijón, estamos seguros. Seguro. Se le da continuidad. El año pasado hace una gran temporada y al final, pues, logra el ansiado ascenso. Entonces, y merecido. Y más que merecido. Uno de los equipos que más proponía de la categoría. Pues este año estaba siendo también duramente criticado y Sí, yo el primero. Pero por eso os decía lo de la propiedad. Sí. Es decir, la propiedad es ajena al ruido externo. El único caso que recuerdo, bueno, habrá más casos, obviamente. Seguro que os acordáis. Osasuna, temporada 18-19. El Osasuna desciende, llega el señor Yago Barrasate, empieza la temporada mal y sale Braulio a rueda de prensa y dice: este es mi hombre, no lo voy a destituir bajo ningún concepto, ya se puede poner la gente como se ponga. El Osasuna asciende. Sí. No es frecuente ver eso. Sí, la segunda división es muy complicada, sobre todo las primeras jornadas, adaptarte y demás. Creo que el otro día hicimos aquí un apunte, creo que desde las últimas 4 temporadas que el Oviedo estuvo en segunda división, en ninguna, en los primeros 5 partidos, estuvo más allá del 12º puesto. Entonces, los comienzos son duros y sobre todo lo que decimos, cuando no tienes una base de años anteriores. El empezar la categoría, el adaptarte al entrenador es muy complicado. Entonces yo creo que el Granada lo hace muy bien dando continuidad a Pacheta y ojalá este año el Oviedo ascienda, pero yo creo que el Oviedo muchas veces se quiso buscar jugadores fuera de casa, donde en casa los tenías igual o incluso mejores. Y también pasó con entrenadores, lo hablábamos antes con Cuco Ciganda, cuando no se cuenta con él y viene Bolo, unos años buenos de Ciganda que nos salvó, vino en un equipo el año del COVID, creo que fue, el 19-20. Estaba en descenso, casi descendido, se podría decir. Es que si no llegamos a ganar aquel partido primero de Ciganda en el Tartier, bueno, primero fue con el Lugo en Lugo, pero luego con el Tenerife en el Tartier, que marca Rodri el penalti aquel, que si no llegamos a ganar aquel partido, estábamos ya a 7 puntos del descenso y te quedas a un paso. Exacto. Ganamos también en Lugo, creo que fue el... Perdimos. Perdimos luego allí. a la tercera fuimos a Extremadura y allí ganamos. Y ahí entonces se para la competición. Un golazo de Shangali. Un golazo espectacular, sí, señor. Y ahí ya quedamos, eso, muy... A tiro, no, fuera del descenso. Sí, fuera del descenso, pero bueno, teníamos, creo que era, que ahí en cuarentena el aburrimiento hacía coger los rivales y creo que era de los que peor más calendario tenía el calendario. Creo que ahí, bueno... Nos salvó Lunin, se podría decir. Sí, y Luismi. Entonces, bueno, nada, lo que decimos, la continuidad es fundamental y más en un sitio como la segunda división. Entonces, bueno, el Real Oviedo creo que tiene una plantilla que ahora veremos y desgranaremos un poco más sobre lo que mañana nos puede mostrar Calero, el 11 y demás, y sobre todo las aptitudes que deben de tener los jugadores. Bueno, os pregunto también precisamente... por Julián Calero, un Julián Calero que hoy en rueda de prensa analizaba un poco la previa del partido, le preguntaban precisamente pues, por el mercado, le preguntaban valoraremos un poco todo eso, y bueno, dejó varios, tampoco es que dijera nada que digas tú, wow, un titular bestial, pero bueno, yo creo que es una previa de partido buena, es decir, no dio demasiadas pistas, es decir, dijo que hay gente tocada, vosotros... lo sabéis perfectamente cómo va esto, es decir, en pretemporada las molestias físicas son normales, es decir, hay jugadores que no vas a dar pistas al rival de si van a llegar o no van a llegar, pero bueno, luego dijo que en el caso del mercado pasa una cosa que yo creo que es importante, que es que quedando poco más de 2 semanas para el cierre del mercado,
tienes a la mayoría de la plantilla con la que vas a contar disponible, ¿no? Sí. Es un dato muy importante, ¿no? Es raro en Oviedo. Eso además, decía él, claro, eso decía él. Sí, es que es muy raro que ya tengamos prácticamente todo, que como mucho veo, no sé... Una oportunidad de mercado. Sí, una oportunidad de mercado más, es que no veo... No sé, me falta a lo mejor la figura, por un lado, de un pivote, no, un medio centro más posicional. Sí, el otro día lo hablamos, un perfil Colombato, un perfil más agresivo. Sí. Puede ser, o incluso, yo creo que con Carlos Domínguez estamos cubiertos, pero bueno, tenemos 3 centrales. El otro pues sería Oece o Marco Esteban. Sí. Eso, incluso un jugador que se pudiera intercalar, como en su día fue Forlín, que podía jugar tanto de pivote como de central. Sí. Figura complicada de ver. Por ejemplo, un Hugo Guillamón que el Sporting pues y por otro lado, si saliese Luka Ilić, pues a lo mejor un media punta que sea la figura de 10 justo, que Reina y Villahermosa te pueden jugar ahí, pero no es ninguno 10, pues a lo mejor, no sé, leía ayer, me parece que fue el caso de Rayam, el de Atlético Madrid, que sonaba por ahí. Cierto. No me sobraría ese perfil en la plantilla a mí, pero claro, tendría que haber lógicamente una salida. Y sí, yo creo que está todo ya resuelto, que la plantilla está prácticamente totalmente cerrada, a no ser que haya una salida inesperada, que bueno, lo de Ilić no sé si es inesperada, bueno, se le está buscando, pero va a estar difícil yo creo que encontrarle salida, porque la ficha me imagino que será demasiado alta. Sí, elevada. Y veremos a ver, pero bueno, yo estoy bastante satisfecho, el trabajo creo que es bueno por parte de la dirección deportiva. Y ahora pues falta pues que se vea en el campo, ya la dirección deportiva no puede hacer más. Evidente. Poco más. Entonces ahora queda en manos del cuerpo técnico y jugadores sacarle rendimiento a lo que está bien hecho. Bueno, un Calero que huía del favoritismo, decía que, bueno, que si lógicamente en la primera jornada de Liga, era lo que os decía antes, la respuesta de antes, ¿no? Decía que en la primera jornada de Liga poner favoritos era muy fácil, pero que verdaderamente donde hay que demostrarlo es a partir de ahora, ¿no? Es decir, esto ya es segunda división, como bien habéis dicho los dos. La categoría es muy dura, muy larga, muy complicada. Calero es consciente de ello, lo dijo el día de su presentación. Lo dijo David Fernández, el director deportivo también, que es una categoría muy larga y que no te puedes cerrar a nada en cuanto a incorporaciones, porque no solo porque puede haber salidas inesperadas, que decía, apuntabas muy bien ahora eso, que puede haberlas, decía, bueno, no nos podemos cerrar a nada, no solo por las salidas inesperadas, sino porque la temporada es muy larga. Es verdad que al principio se ponía un objetivo de tener una plantilla corta, contar más con el Vetusta, y el mercado inevitablemente te llega a que vas a volver a contar con... Ayer me parece que cuando se hacen los dorsales son 25 jugadores y bueno, independientemente Brandon acabará saliendo, es decir, que es otro jugador que no nos olvidábamos de él. Es que son 42 jornadas que... Joaquín Delgado volverá, saldrá, es decir, dejaría el tema en 23. Entonces más los chicos que puedan ayudar del Vetusta, que yo creo que es importante que el Oviedo tenga gente de abajo, es que la tiene que tener, es decir, un club como el Oviedo, si quiere aspirar a un modelo como Osasuna, en primera división asentado, tiene que ser capaz de generar valor. Yo creo que eso la ciudad deportiva va a ser muy importante para ello, una ciudad deportiva que el otro día veíamos que, bueno, anecdóticamente había unos terrenos allí que se quemaron un poco por tal, pero no se volvió a dar repercusión al tema. Pero bueno, al fin y al cabo, una ciudad deportiva que yo creo que debería ayudar el centralizar toda la cantera, ¿no? Ahí a que el equipo crezca a ese nivel de... Porque yo creo que es muy importante, ¿cómo lo veis? Sí, yo creo que es fundamental una ciudad deportiva para dar estabilidad. También tener mucho más cerca los jugadores juveniles, el Oviedo Vetusta. Entonces yo creo que eso es muy importante para el Oviedo. Nosotros nos tocó cuando jugábamos en categorías inferiores en el Oviedo unos años, allí en el Requesón jugábamos y entrenábamos, pero bueno, por el entrar, el salir, la calle, la carretera, el acceso, era imposible. Yo me acuerdo de acabar de jugar allí en el Requesón, entrenaba el Real Oviedo, fotógrafos de todo, que igual tardábamos en salir del Requesón y yo llegar a mi casa tardábamos más de 1 hora. Entonces es una cosa pues, que en su día pues, se hizo mal y demás. Un apunte que me gustaría hacer, que no sé, me gusta mucho escuchar la actualidad del Oviedo y de segunda división y que no hacen... hay aquí un caso en Real Oviedo que ahora no tenemos ningún jugador a priori seleccionable. Y me acuerdo que el año pasado perdíamos mucho a Rahim. Correcto. Años anteriores había un jugador georgiano que ahora no me acuerdo, que también no era muy relevante en la plantilla, pero daba alguna suplencia. Me acuerdo en su época... Me acabas de dejar, porque ahora que lo acabas de decir... ¿Georgiano?
georgiano seguro. Sí, ya no me acuerdo, no me acuerdo ahora mismo. mismo. Sí, efectivamente. En su día Joel Bárcenas, el Puma Rodríguez en el Sporting, son bajas también que desestabilizan. Y en segunda división más que no hay parón. El Almería pierde a Luis Suárez. Y que yo me acuerdo del año que íbamos con Carrión, que íbamos con 10 y 11 bajas, que se puede presentar esa situación en una temporada perfectamente. A nivel de lesiones, claro. Efectivamente. Aquel famoso partido con el Amorebieta que acaban jugando Jaime Vázquez y Marco Esteban de central. Con 17 años. Y muy bien, además. Muy bien. Sí, en el Sporting en su día también, cuando estaba tanto José Grajera como Pedro Díaz con la sub-21. Entonces también es una cosa que yo creo que muchas veces los directores deportivos, pues supongo que lo tendrán en cuenta, pero no le darán tanta relevancia a tener dos jugadores que pueden ser internacionales o sub-21, pero yo creo que eso también pues desestabiliza y ha sido una cosa que en el Real Oviedo, el año pasado Rahim se iba. Se iba 2 semanas, perdía al equipo. Se iba, Viñas se iba, tenía que jugar de aquella manera. Javi López, que fue cuando llegó, que bueno, con una plantilla de primera división creo que eso pues se da por hecho. Sí, que llegaban a 2 días de partido. En segunda división eso no se puede permitir. Siempre que hay Copa África, este año hay Copa Asia, siempre hay 2 o 3 jugadores en alguna plantilla de segunda división que los tienes y los pierdes. Sí. Entonces yo creo que ha sido también un buen trabajo, supongo que será con vista a ello, del director deportivo del Real Oviedo, y creo que es también un apunte pues, interesante que en pocos sitios han dado y creo que ha sido bueno darlo. Entonces eso, el Real Oviedo tiene una plantilla muy completa, Brandon seguramente salga, Joaquín Delgado también, y si hay una oportunidad de mercado se podría, y si no, lo que decimos, los chavales, los guajes aquí en las peleas que decimos es lo que tienen que tener protagonismo. Enzo me parece un jugadorazo. A mí también. Me recuerda... Y, por ejemplo, me recuerda mucho en su día algún jugador que en tercera división tenía salida rápida, como por ejemplo fue el caso de Jaime Álvarez, incluso el padre Óscar Pérez, que jugaron muchos años ahí en el Oviedo, y después ahí en el Caudal es hijo de Óscar Pérez, Enzo. Y el otro día, cuando te esperaba a ti a la salida del Tartier, estaba Óscar, estaban los chavales jóvenes, estaba ahí Agudín, estaban hablando con Óscar Pérez, que es un tío de fútbol, que fue futbolista, y le decía, jolín, vaya cómo viste el pase, hay muchos que no los vimos desde la grada y demás. Entonces es muy importante la cantera, y creo que bien hay unas generaciones en el Real Oviedo que venían 4 o 5 años por debajo mío, muy buenas. Entonces yo creo que también se les tiene que dar oportunidad y saber explotar la materia prima que tenemos en el requesón. Sí, porque es que este año yo sí que veo una diferencia con respecto a 2 o 3 años atrás. A la hora de los jugadores creo que están mucho más preparados para dar el salto. Muy importante. Y que si por lo que sea llegase en una época que hay bajas, pues yo creo que sí que estaríamos mejor cubiertos que de aquella que a lo mejor no estaban tan preparados para ello. Sí, por eso es muy fundamental no tener el equipo en tercera división, sino en segunda ref, incluso ya hubiera sido la guinda del pastel ascenderlo a primera ref, pero yo creo que un equipo como es el caso del Real Oviedo, bueno, del Oviedo de Tusta, perdón, estar luchando en puestos altos de segunda ref, yo creo que les da bagaje y confianza a los chavales, que incluso a veces puede ser hasta contraproducente estar en un equipo de primera federación, porque igual no se les da de primeras a chavales que salen del juvenil. Igual fichas de fuera. Fichas de fuera, incluso vas perdiendo un poco la idea y la necesidad de la cantera. Entonces yo creo que estar ahí acomodados en segunda ref, dar confianza, meter tus goles, tus asistencias, tener minutos, ir con la flecha hacia arriba, que se dice cuando ganas y te sale todo bien. Yo creo que es fundamental que estos guajes se foguen ahí y cuando sea necesario estar en dinámica primer equipo y decir, oye, aquí estoy yo. Entonces yo creo que es fundamental eso también. Sí. Un Real Oviedo Vetusta que, bueno, como todos sabéis, la temporada pasada se quedó a las puertas del ascenso ante el Coria, un partido que yo creo que le mató el partido de ida, aquel 3-0 que luego dejó pues precisamente pues un regusto amargo. La vuelta, es verdad que con aquel penalti que Óscar de la Era falla, si lo llega a meter, pues a lo mejor hubiera cambiado un poco el partido. Pero bueno, como muy bien decías, Borja, hubo una serie de jugadores que dieron un nivel muy alto y que precisamente hicieron la pretemporada todos con el primer equipo. Sí. Y os recuerdo, el central Diego Espinosa, el propio Enzo Pérez, Marco Esteban, Dieguito, Agudín, efectivamente Guille Berzal, que dejó muy buenas sensaciones. Es decir, una serie de jugadores que yo creo que son muy interesantes que sigan. Hombre, hubo bajas que lógicamente eran normales, como Diego Tejón. Sí, era un apunte que quería dar ahora. Por ejemplo,
supongo que mucha gente lo sabrá, pero otra no. En el momento que haces más de 23 años, que quitas la etiqueta sub-23, una vez que subas con el primer equipo ya no puedes bajar. Por ejemplo, eso es complicado. Es lo que pasaba el año pasado, mucha gente decía que suban a Joaquín Delgado, que suban a Joaquín no podía Delgado. volver a bajar. Pero claro, si subía ya no podía bajar. El año pasado Joaquín Delgado y Diego Tejón les hubiera beneficiado seguramente estar en segunda división. Exacto. Porque yo creo que ahí sí hubieran tenido minutos. Incluso a partir de enero, que el Oviedo Vetusta ya estaba bien para arriba, está en una segunda división que hubieran tenido sus minutos y demás. El año pasado, claro, la diferencia de segunda ref a primera división es muy alta, era abismal. Es que la diferencia de segunda a primera es bastante grande. Sí. Entonces, es eso. A veces la afición tiende a ponerse nerviosa y a veces a hablar sin saber. Yo escuchaba siempre en el Tartiere, algún 10, que metan al guaje que mete muchos goles. Es contraproducente que el año pasado subiera. Primera división le iba a quedar muy alto a Joaquín Delgado y luego ibas a perder un jugador muy importante en el primer tramo de la temporada en segunda federación. Yo creo que fue un buen movimiento que se fuera al Barça. Yo también lo pienso y salió un poco mal, pero la idea era buena. La idea era buena de claro, meterlo en un sitio con presión, de foguear lo que meta sus goles. Metió goles, pero no fuese a ir, no rompió como se debía allí en Barcelona. Y pues vienes este año, vienes a la pretemporada a competir y pues si no convences al entrenador, pues lo mejor creo que es buscar una salida. Y es un escaparate que yo creo que te sube el valor. O sea, ante una posible venta luego te sube el valor estar en el Barça B, eso seguro. Sí. Bueno, un Oviedo que no se plantea ni una nueva cesión sin rédito económico, es decir, con opción de compra obligatoria. Se plantea una cesión con opción de compra o un traspaso, es decir, jugador por el que quiere sacar tajada y que tiene mercado. Hay equipos como el Real Zaragoza, ¿no?, que están interesados en su situación. Y bueno, pues evidentemente yo creo que todavía en cuanto a salidas algún movimiento más va a haber. Seguro, 2 salidas mínimo, Brandon, Joaquín Delgado, lo que dices, el ir al... Veremos la incógnita de Luka Ilic. Ir al Barcelona le dio ese escaparate. Metió 7 goles. Que aunque haya sido, creo, era también segunda federación. Sí. Era en la misma categoría que el Vetusta, pero simplemente por estar en el Barcelona yo estoy seguro que Joaquín Delgado, si no llega a estar si no llega a ir al Barça B, no hubiera tenido estos jugadores, tanto Zaragoza, equipos míticos, cultural, incluso a última hora estoy leyendo con la llegada de Cardero, está también Yayo, un Real Oviedo, incluso también el asturiano Dani Queipo creo que va a ir al final para la cultural leonesa. Entonces yo creo que es un jugador que debe romper en primera federación, hacer sus goles y después él verse y decir, oye, os equivocasteis conmigo, incluso pues acabar jugando en segunda división. Es que de hecho yo creo que su poca presencia en la última parte del Barça B para mí viene porque yo creo que deciden no ejecutar la opción de compra. Bueno, porque además es que el Oviedo se remitía a los 4 millones y ellos querían comprarlo por menos. Sí. Bueno, y inevitablemente hablábamos antes del partido de mañana. Os voy a preguntar ¿qué esperáis en cuanto a 11 y luego que me deis un resultado? Primero vamos a empezar con el 11 porque yo creo sinceramente que, bueno, hablábamos del partido del otro día contra el Le Havre, pero bueno, vamos a ver un poco, a ver la lista, a ver quién llega, a ver quién no llega. Todavía me imagino que hoy lo sabremos, efectivamente, siendo el partido mañana. Entonces, bueno, ¿qué 11 esperas? Luego voy contigo, Borja. ¿Qué 11 esperas, Peli? Yo creo que las únicas dudas, estaremos más o menos todos, es en la línea defensiva, ¿vale? En portería seguro que va a jugar Aaron Escandel. Lateral derecho, yo creo que si está Nacho Vidal, va a jugar Nacho Vidal. Y si no, aunque esté Isar, yo creo que jugaría Aldasoro. Yo creo que depende. Yo diría que va a jugar Nacho Vidal si está, o si no Aldasoro, ¿vale? Central derecho va a jugar 100% Costas y en el central izquierdo yo creo que va a jugar Carlos Domínguez. Yo también. Yo creo que es un jugador, a mí me gusta mucho, es zurdo, encima a mí me gusta tener siempre central zurdo, central derecho, que es algo que nos costaba mucho en segunda división. Los equipos ya al final nos presionaban a Costas, que Dani Calvo golpeara y pues bueno. Entonces, lateral derecho Nacho, lateral izquierdo yo creo que le gana la partida Samu. A Juan Cruz, creo que viene más rodado. Viene más rodado y encima para lo que quiere el entrenador, que es presión alta y demás, yo creo que Juan Cruz... las únicas dudas de Samu yo creo que es un poco hacia atrás, verlo hacia atrás, pero... Con la idea ofensiva que tiene ahora mismo el entrenador. Entonces, Nacho Vidal, Samu, Costas y Carlos Domínguez. De pivote más... o doble pivote más defensivo, pues sería Yunes, y después yo creo que Villahermosa y Reina. Yo creo que incluso va a jugar
Villahermosa de 10, aunque la afición nos gusta incluso el revés, Sí, y sí, Reina sí. más en el doble pivote. Como bien decías antes. Sí. En banda derecha, Pablo Sáenz, seguro, es el único extremo derecho que ahora mismo tenemos. Qué buen partido hizo el otro día. El otro día hizo buen partido, la segunda parte que hizo en Alemania fue buena Golazo. también con el Tiene gol. mucho talento, sí. Sí, Ya en Ponferrada, tiro al palo parecido, igual, parecido al gol de Nuremberg. El extremo izquierdo yo creo que viene por estar rodado y demás, el Jacobo, y arriba yo creo que va a jugar Chris Ramos. Sí. Stanis yo creo que va a ser un jugador muy importante cuando esté bien físicamente, pero no está. Yo creo que dicen que no llega. Yo creo que Estaba complicado, tiene unas pequeñas molestias. Yo creo que para más de 10-15 minutos no va a estar, incluso o no contar con él. Y después eso, en la segunda parte puede entrar Isfam, puede entrar Mingo, que el otro día metió un gol porque Carlos Fernández no sé yo cómo estará. No creo que llegue. Yo creo que tampoco. Yo probaría a Dieguito también, porque si no... es el momento, claro. Los primeros partidos es el momento ya que estuvieron rodando en pretemporada, Dieguito. Si no le das minutos Pérez. ahora, no se los vas a dar nunca. Exacto. Más, claro. Entonces yo creo que la alineación está bastante clara, del medio para adelante, y eso, las únicas dudas es en el central izquierdo, que yo creo que va a ser Carlos Domínguez, y en el lateral derecho. Si está bien, va a jugar Nacho Vidal, y si no, va a jugar el Dasoro. ¿Compartes, Borja? Tal cual. Yo sí que pienso, por un lado, lo único, que yo creo que sí que le va a dar la oportunidad al Dasoro viendo el nivel del otro día. Yo también lo pienso. Pero bueno, también es verdad que si están bien los dos laterales y juega otro en esa posición, puede ser un poco... Sí, yo creo que si juega el Dasoro estando bien o relativamente bien Nacho Vidal sería más porque no por forzar un partido te vamos a perder un mes, ¿sabes? Entonces yo creo que si Nacho Vidal está al 100% va a jugar él, y si hay algún tipo de duda va a jugar al Dasoro. Sí. Y bueno, me aventuro, porque me gusta verdaderamente jugar un poco con la incertidumbre, a preguntaros un resultado. Yo también daré el mío. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que va a ser un partido abierto, que va a haber goles, y yo me gustaría y diría que un 3-1 para el Oviedo. Bueno, ¿y te atreves con goleadores? Va a meter un gol seguro Chris Ramos, va a meter gol Reina de falta y otro a balón parado, ya sea Chris Ramos, Carlos Domínguez, Costas. Yo voy a decir un 2-0. Para mí va a marcar Pablo Sáenz, porque los ex siempre hacen daño. Y creo que Chris Ramos se va a estrenar. ¿Y tú, Borja? Venga, yo digo 3-0, Jacobo 1, Reina otro y Chris Ramos otro. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo. Verdaderamente hemos analizado un poco todo lo relativo al contexto actual. Ha sido un auténtico placer estar con mis aquí dos amigos e invitados. Borja, la verdad que ha sido un auténtico placer. Contaré contigo para sucesivas. Has estado fenomenal. La verdad que me ha encantado tu análisis. Y querido Pelayo Martínez, pues lo mismo digo, no puedo decir otra cosa. Muchas gracias por contar otra noche más conmigo. Encantado de estar aquí y ojalá se venga la primera victoria en este primer partido de Liga. Pues nos despedimos con esa previa del partido de mañana ante el Granada y bueno, esperemos que sea un inicio con victoria y nos citamos aquí para dentro de una semana. Así que sed felices, un saludo y buenas noches. Con orgullo, valor y garra. Ala Oviedo, fieles desde 1926.